Mis amados hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional, nuestra cita puntual cada día y cada comienzo de semana. Así es que para todos ustedes un cordial saludo. Su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda. Para todos ustedes aquí en la zona este, en los Estados Unidos, para toda América y para todos mis amados hermanos en Suecia, en Estocolmo, a través de Vivo para Cristo TV y toda Europa. Un saludo para todos ustedes. Recuerden que estamos en el estudio bíblico devocional con un único propósito: aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. He estado revisando sus mensajes y muchísimas gracias por sus apreciaciones. En verdad, muy contento, agradecido con el Señor por todas las bendiciones de cada uno de ustedes. Gracias por recibir el estudio bíblico devocional. Gracias por comprometerse cada día más con la palabra, porque de eso estamos seguros, que en la medida en que dediquemos tiempo a nuestro devocional, estamos aprendiendo y estamos amando la palabra. La semana anterior ya estábamos cerrando 2 semanas con el ciclo bíblico respecto del número 7. Y ustedes me han dejado innumerables mensajes. Sé que aún hay muchos temas por tratar. Justamente quería dar comienzo hoy a las coronas de vida. Lo vamos a hacer la siguiente semana. Y curiosamente no, así la Biblia lo enseña. 7 coronas nos habla la Biblia. Así es que el tema, para dejar un poquito el 7, vamos a verlo la siguiente semana. Pero hoy empecemos algo muy interesante. Venimos hablando de la importancia de la familia. La palabra nos habla de que la familia es atacada de muchas formas. Hay muchos enemigos, no solamente políticos, sociales, ministeriales, cercanos, lejanos, familiares, etcétera, que atacan la familia. Así es que el Señor puso en mi corazón que hablemos en este transcurso de semana: salvemos la familia. Dice la palabra: cazadnos las zorras pequeñas, las zorras que echan a perder la viña. Saben, cuando nosotros hablamos de cómo las pequeñas zorras son las que dañan la viña, pareciera ser porque la Biblia nos habla puntualmente de esas pequeñas zorras. Pues muy sencillo, mis amados hermanos, porque normalmente a las pequeñas cosas pocas veces le prestamos atención. Observe esto: hace muchos años, cuando tuve la oportunidad en mi país original de prestar el servicio militar, presté servicio militar por 1 año, es la ley en nuestro país o en mi país, y durante ese tiempo de servicio militar recuerdo una anécdota. Muy recién empezando el servicio militar, a los primeros 2 meses tal vez, cuando ya recibíamos las prendas militares, el uniforme, el armamento, la dotación, las botas particularmente, teníamos que salir a una práctica hacia las montañas. Y recuerdo que cuando empezamos a utilizar ese tipo de calzado, al que ninguno de nosotros estábamos acostumbrados, pues fue muy difícil ajustar el pie a la horma de esa bota, la bota del soldado, del típico soldado. Así es que ajustar el pie a la bota fue un proceso muy difícil. Comenzar una caminata de aproximadamente 6 horas en la montaña fue aún más difícil, teniendo botas nuevas. Pero peor aún, cuando en la bota te encuentras con una pequeña piedrita, una pequeña piedrita. Y usted seguro ha vivido esa experiencia, cuando en su zapato, en su calzado hay una pequeña piedrita, y con esa pequeña piedrita es suficiente para estorbar todo tu día. No soportas tener en tu pie esa pequeña piedrita. Y este ejemplo lo traigo a colación para recordar que en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de familia, en nuestro entorno, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestras finanzas, las pequeñas piedras son aquellas que fastidian, son aquellas que lastiman, son aquellas que no nos dejan en paz un solo momento. Siempre recordamos que esa pequeña piedrita está ahí en el zapato. Y la Biblia nos habla con claridad de las pequeñas zorras. Así es que durante la semana vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de las pequeñas zorras, vamos a hablar de todo aquello que roba la paz, la bendición, el favor, la gracia de Dios en nuestros hogares. Pero quiero también dar comienzo a algo que estuve compartiendo justamente el día de ayer durante nuestro servicio
dominical. ¿Por qué? Porque recientemente, con fecha 21 de agosto, se celebró en los Estados Unidos particularmente la histórica fecha del eclipse, un eclipse que marcó un comienzo de muchas cosas. Las noticias del mundo entero estuvo muy atento a ese recorrido del sol, la luna, de este a oeste, de costa a costa en los Estados Unidos, y fuimos testigos presenciales de esa experiencia maravillosa de poder observar ese eclipse. Terminado el eclipse, en ese recorrido tan breve, pues muchas cosas se decían: va a pasar esto, va a suceder lo otro, es un fin del mundo, y cuánta cosa se dice. Pues pasó el eclipse y aparentemente no sucedió nada. Pero atención, el 21 de agosto es el tiempo en el cual se da por comienzo, mis amados hermanos. Esta fecha tan importante marca el principio de un nuevo comienzo de mes, un nuevo comienzo en el ciclo. Recuerden que la semana anterior cerramos nuestra jornada hablando de los días, de dónde se originaron los días, de dónde se originaron los meses. Y hablamos también del calendario lunar y el calendario solar. El calendario lunar, que es el calendario bíblico, el calendario hebreo, y el calendario gregoriano, el calendario solar o greco-romano, que es el calendario en el que usualmente las naciones se mueven en el día de hoy. Es decir, el día empieza en la mañana temprano, termina en la noche. Una jornada de 24 horas. En el calendario lunar sucede todo lo contrario. De tarde en tarde, dice la Biblia. ¿Y por qué estoy mencionando todo esto junto? Porque cuando hablamos de este 21 de agosto, el día del eclipse, se van a contar 40 días a partir de esta fecha. Eso va hasta el 30 de septiembre para dar comienzo a lo que la Biblia nos muestra que es el mes de Elul. Pastor, ¿pero qué tiene que ver el mes de Elul con la familia, con cazarnos las zorras pequeñas? Tiene todo que ver. A lo largo de la historia de la humanidad, las familias, la humanidad, siempre estamos atacados por un enemigo, y todos sabemos quién es ese enemigo: Satanás, que viene de mil formas, disfrazado de una o de otra manera, a romper la bendición, a quitar la bendición, a hurtar, a robar, a matar, dice la palabra. Así es que acabamos de pasar el mes de Ab y el mes de Tammuz, los 2 meses anteriores, junio, julio, hasta ahora el tiempo de agosto, y entramos a septiembre. En el calendario lunar corresponde al mes de Elul. Y el mes de Elul es importante porque después de pasar estos 2 meses anteriores, son meses en los que hay guerra, conflicto, devastación, problemas, adversidades, crisis en el hogar, en la economía, en la salud. Y si lograste pasar estos 2 meses en buena forma, pues gloria a Dios, porque estamos llegando al mes de Elul. Y este mes de Elul es un mes de bendición, es un mes de recuperación. La Biblia nos dice que el mes de Elul traduce: el rey está en el campo. ¡Wow! Yo creo que aquí todos podemos decir un gran amén. El rey está en el campo. Cuando usamos una frase que usted seguro ha escuchado en muchas oportunidades que dice: y el Señor está pasando por tu ciudad. Hay alguna canción que lo dice así: el Señor está pasando por tu ciudad. Y recordemos la historia del ciego cuando escuchó que el Señor pasaba por la ciudad. Él gritó: David, David, ten compasión de mí. El Señor está pasando por tu ciudad, pero Elul traduce: el rey está en tu campo. Y cuando nosotros entendemos que el Rey, que nuestro Padre Eterno está en nuestro campo, entonces entendemos que las bendiciones están junto con Él. Él ha venido a darnos protección, Él ha venido a darnos seguridad, Él ha venido a darnos paz, gozo, abundancia. Él ha venido a traernos la recuperación de todo el daño causado en los meses anteriores. Pero atención, del 21 de agosto al 30 de septiembre, estos 40 días del mes de Elul, fecha después del eclipse en adelante, nos preparamos para entrar al tiempo de Yom Kippur. ¿Qué traduce Yom Kippur? Recuerden Levítico 23, que tanto les he mencionado, las fiestas solemnes ¿de quién? Del Señor. No son las fiestas solemnes de los judíos, no son las fiestas solemnes de los cristianos, son las fiestas solemnes de Dios, de Yahweh. Y esas fiestas solemnes, entre ellas está Yom Kippur. ¿Qué traduce Yom Kippur?
Yom Kippur traduce tiempo de perdón. Tiempo de perdón. Así es que la pregunta con la que vamos a dar comienzo a Salvemos la Familia es: ¿cómo está nuestro corazón frente a mi familia, a mis amigos, a mi comunidad, al ministerio? ¿Cómo estamos en el tema del perdón? Porque, Padre, enséñanos a perdonar, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo no sé si usted está entendiendo esta frase, lo que estamos diciendo. Padre, enséñanos a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. Pero el perdón es una decisión. El perdón no es una simple emoción. Así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. La pregunta mía es: ¿realmente tú sí perdonas a quienes te han ofendido? ¿O todavía en tu corazón albergas el dolor, el resentimiento por alguna circunstancia vivida en algún momento de tu vida? Aún desde tu niñez: es que no perdono a papá desde niño porque un día me prohibió o me quitó o no me dejó, o no, etcétera. Entonces, mis amados hermanos, en el mes de Elul, vamos a llamarlo el mes del arrepentimiento. Este es un mes de misericordia, este es un mes del favor de Dios, este es un mes de cambio. Dígalo conmigo: este es un tiempo de cambio. El mes de Elul significa que algo grande va a suceder y hay un cambio que tenemos que hacer en nuestra vida. ¿Cambio como cuál? Cambio como que si tú no tomas tiempo para leer la palabra durante este mes, como nunca más lo vamos a hacer, a estudiar la palabra. Cambio como que si tu pensamiento y tu manera de pensar es contraria a todo lo que hay a tu alrededor, pues cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. El mes de Elul nos llama a un cambio en nuestra manera de hablar, cambio en nuestra manera de pensar, cambio en nuestras maneras de vivir, cambio conforme al propósito y a la palabra de Dios. Dígalo conmigo: este es un mes de cambio. Y cambio significa arrepentimiento. Cambio significa un techuvá. Dígalo conmigo: un techuvá, el arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de todo aquello en lo que hemos deshonrado al nombre, al Rey que hoy está en nuestro campo. Entonces, arrepentimiento no es, por favor, remordimiento. Estoy tan avergonzado y tengo tanto remordimiento porque hice tal cosa o dejé de hacer. No. Arrepentimiento significa entregar toda la carga, toda la opresión, el pecado, entregarlo al Rey que hoy está en nuestro campo. Porque ¿qué dice el Señor? Vengan a mí todos aquellos que están cansados, fatigados, que se sienten que no pueden hacer algo más, que creen que todas las posibilidades se han cerrado, que no hay puerta abierta. El Señor te dice: vengan conmigo porque yo los haré descansar. Así es que en este tiempo de techuvá, este tiempo de arrepentimiento, es el momento de tomar una decisión en nuestras vidas y encontrar en este diario vivir, en nuestro diario caminar, un oasis. Dígalo conmigo: un oasis en medio del desierto. Un faro de luz en medio de la oscuridad. Este es el tiempo de un nuevo cambio. Y Elul, dígalo conmigo, significa el favor de Dios. Usted recuerda la historia de un hombre llamado Boaz y de una mujer llamada Ruth. Y usted recuerda, bueno, veámoslo un momento, por favor, en el libro de Ruth, precisamente, en el capítulo 2 del libro de Ruth, en el verso 4, hay algo que me llama poderosamente la atención. Y dice la palabra: y he aquí Boaz vino de Belén y dijo a sus segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Observen cómo Boaz, este hombre terrateniente, dueño de tantas tierras y tantos cultivos y tantos sembradíos, venía al campo. Y cuando venía al campo ante sus segadores, lo primero que él hacía era declarar una palabra de bendición. Dígalo conmigo: el Rey está en mi campo. Así es que en este tiempo del mes de Elul, algo grande va a pasar en tu hogar, en tu familia, porque el Rey está en el campo. Y usted recordará que en esta palabra de Boaz
Y el criado y el mayordomo de los segadores respondieron y dijeron: es la joven moabita que volvió de Noemí con los campos de Moab. Pregunta quién es, vos pregunta quién es Ruth, le explican los segadores quién es. Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y ésta desde por la mañana hasta la hora sin descansar, ni aun por un momento. Entonces vos dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sigue y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Entonces ella, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondió vos y le dijo: es sabido que todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y aquí narra toda la historia, no la voy a leer absolutamente toda, está en el libro de Ruth, léala usted en casa. Pero simplemente quiero significar cómo cuando el rey está en tu campo, Elul, el mes de Elul traduce: el rey está en tu campo. Y si durante este mes el rey está en mi campo, cosas grandes vienen para cada uno de nosotros. Por lo tanto, para que esta bendición llegue a nosotros, necesitamos tener un tiempo de techuvá. Número 1, tiempo de arrepentimiento. Recuerda, no es tiempo de remordimiento, es tiempo de arrepentimiento. Arrepentirnos, número 1. Número 2, es tiempo de perdón. Estamos a los días de celebrar la solemnidad de Yom Kippur. Tiempo de perdón. Así es que medita por un momento en qué áreas de tu vida todavía aún hay faltas de perdón. Faltas de perdón con tus hijos, falta de perdón con tu esposo, con tu esposa, falta de perdón con tu pastor, con la esposa de tu pastor, falta de perdón con tu hermano en la congregación, falta de perdón con un jefe en tu trabajo, un compañero de trabajo, falta de perdón con un amigo, un vecino, faltas de perdón. Estamos tan faltos de perdón que como consecuencia de ello estamos en crisis, en enfermedad. ¿Sabe usted que las faltas de perdón traen consigo enfermedad? Se ha podido demostrar científicamente cómo personas que están aún declarados agonizantes, su agonía termina cuando han liberado el perdón hacia su familia, a sus seres queridos, hacia cualquier circunstancia y han logrado recuperarse. La falta de perdón. Así es que Yom Kippur y el mes de Elul, el Padre está en nuestro campo y es tiempo de entrar en un momento especial de perdón. Ahora, el libro de Proverbios en el capítulo 18 y en el verso 10 dice, ¿qué dice esta palabra? Dice: torre fuerte es el nombre de Yahweh. Dígalo conmigo. Proverbios capítulo 18, verso 10. Torre fuerte es el nombre de Yahweh, y a él correrá el justo y se levantará. Así es que, mis amados, cuando Yeshua, la torre fuerte, está en nuestro campo, a él corre el justo. Nosotros corremos a él a recibir esa bendición. Ayer compartí en mi mensaje de Parashá del día dominical, compartíamos cómo Abraham, estando en esa crisis de no poder tener herencia, de no poder tener hijos, con su esposa Sara ante la esterilidad de ella, estaba muy angustiado, preocupado, tenía esa carga en su corazón. Dice la palabra que estando Abraham sentado allí en el encinar de Mamré, meditando en esta circunstancia, cómo podría ser que no iba a tener hijos. Así es que dice la palabra que levantó su mirada y vio venir a 3 hombres. E inmediatamente Abraham se levanta de su condición de estar en meditación, en preocupación, en angustia, y se levanta, y dice la palabra, se levantó y corrió a ellos a recibirlos. En este mes de Elul, mi amado hermano, amigo, es un tiempo de levantarnos, por favor, levantarnos y correr y buscar la bendición, porque dice la palabra que Yahweh está en nuestro campo. Y si Él está en mi campo durante este mes de Elul, entonces yo veré la gloria divina en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia. Por eso el tema de esta semana es: salvemos la familia. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder la viña. ¿Saben? A lo largo de los años, junto con mi esposa, la pastora María del Pilar, en el ministerio que Dios nos ha entregado,
de Faro Family Ministry, las 7 llaves de la plenitud matrimonial, por experiencia hemos podido ver y entender que la gran mayoría de matrimonios están en tiempos de fracaso, de crisis, a las puertas del divorcio, primero porque la sociedad lo ha impuesto, es una moda. Casarse es una moda tanto como divorciarse. Todos se quieren casar porque saben que en poco tiempo igual se pueden divorciar. Y el divorcio ya se considera como algo tan normal que es simplemente hacerlo. Ahora, no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña de una unión de un hombre y una mujer para toda la vida. Y hoy hay lemas como dicen, para toda la vida, wow, eso es imposible, no es para mí. Pues es lo que la Biblia nos enseña. Y hemos visto por experiencia con los matrimonios con quienes hemos compartido que no hay problemas graves. Realmente no son matrimonios que estén pasando por crisis emocionales o físicas graves. La mayoría de matrimonios van a bancarrota o a divorcio, a conflicto, por pequeñas zorras, por las pequeñas zorras. ¿Qué dice la Biblia? Las pequeñas zorras que echan a perder la viña. ¿Cuáles son esas pequeñas zorras? Los pequeños disgustos que se van acumulando, y con el paso de los días se convierten, sí, en una bomba. Los pequeños detalles, las faltas en los pequeños detalles, el perder el sabor de la relación de una pareja, las palabras bonitas, las palabras agradables, el buen decir, el buen tratar. Esto se empieza a perder en el matrimonio y las pequeñas zorras empiezan a llegar, empiezan a distanciar, empiezan a separar, empiezan a dividir y los conflictos empiezan cuando las pequeñas zorras, recuerden el ejemplo con el que dimos comienzo, cuando la piedrita en el zapato empieza a molestar y a fastidiar y a cansar y a incomodar, que no nos permite avanzar muy bien. Así es que, mis amados hermanos, las pequeñas zorras que echan a perder la viña son aquellas que producen y ocasionan un caos extremadamente grave en una relación de pareja o en el matrimonio. Por lo tanto, durante este mes hablaremos de cuáles son esas pequeñas zorras. En un matrimonio, en un matrimonio en la palabra, en un matrimonio en Cristo, vemos cómo las pequeñas zorras empiezan a afectarnos. Los créditos, las malas operaciones financieras, los amigos que nos rodean y que son tan amigos y empiezan a separarnos del propósito de la iglesia, del llamamiento, apartarnos. Mira, tenemos una invitación, hay una fiesta. ¿Qué hay de malo con un traguito? ¿Qué hay de malo con una bailadita? Y es lo que normalmente el mundo nos dice. ¿Qué hay de malo? Pero por favor, ¿qué hay de malo? Esas pequeñas zorras, pastor, no exagere. No, es que no estoy exagerando, porque cuando las pequeñas cosas empiezan a entrar en un matrimonio, en un hogar, en una familia, esas pequeñas zorras empiezan a generar, a crecer y a ocasionar un daño vástago que puede, por supuesto, entrar a destruirnos. Así es que los hombres, los matrimonios y las familias en Cristo debemos convertirnos, constituirnos en expertos cazadores de zorras pequeñas. No podemos permitir que nada ni nadie ingrese, penetre a la intimidad de la familia para robarnos la siembra que durante años hemos construido. Tenemos que ser, permítanme la expresión, ser muy celosos, si me permiten la expresión en el buen término, porque aún el Señor dice es celoso. Tenemos que ser celosos, no de los celos enfermizos, apasionados, de los hombres o de las mujeres, no estoy refiriéndome a eso, me refiero del celo en el cuidado de nuestro hogar, en el celo en el cuidado de nuestros hijos, en el celo en el manejo de nuestras finanzas, en el celo del entorno que nos rodea. Tenemos que ser muy precavidos y cuidadosos de quién llega a nuestra casa, de quién llega a nuestra comunidad, de quién llega a nuestro hogar, a nuestro matrimonio. Por eso debemos, repito, constituirnos en expertos cazadores de esas pequeñas zorras. Son tan pequeñas y tan sutiles que ingresan al viñedo sin que las podamos ver. Parecen inofensivas, pero nos pueden causar un
gran daño. Así es que cuando la palabra nos habla de la familia, nos habla de familias que den fruto de abundancia, de familias bendecidas, de familias que se mantengan en unidad, en propósito y en llamamiento. Pero esas pequeñas zorras que tanto nosotros permitimos entrar, ¿saben? Permítame anticiparme un poco a esas pequeñas zorras. Pastor, por favor, deme un ejemplo de una pequeña zorra. Una pequeña zorra puede ser lo que llamamos por allí una mentira pequeña. Una mentira pequeña. Cuando un hombre, una mujer, un matrimonio, empezamos con una mentira pequeña, esa mentira pequeña termina convirtiéndose en una gran mentira. Esa pequeña mentira a nuestros hijos, y nuestros hijos saben que es una mentira, entonces esa pequeña mentira se convertirá en un grave problema. Esa pequeña zorra se convertirá en una zorra salvaje. Atención, mis amados hermanos. Es muy importante que aprendamos a identificar esas pequeñas zorras. Recuerden que la palabra no nos habla de un pecado pequeño o de un pecado grande. La Biblia nos habla de pecado, tanto pequeño como grande es pecado. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Dice, pues por cuanto ustedes no son ni fríos ni calientes, sino tibios. La palabra no dice que seamos tibios, dice, es mejor que seas frío o es mejor que seas caliente. Que tú sí seas sí y que tú no sea no. Porque esas pequeñas zorras pueden dañar la viña. Así es que, mis amados hermanos, cuando nosotros empezamos a mirar nuestro entorno y vemos que hay pequeñas zorras que nos quitan el tiempo de la intimidad con Dios, de mi oración, de mi devocional, la televisión, los juegos, los amigos, los compromisos, las distracciones, esas pequeñas zorras que nos distraen. Es que no voy a ir a la iglesia este fin de semana, no siento ir, y esa pequeña zorra se convierte en que el próximo domingo tampoco voy, y el siguiente fin de semana tampoco voy, y tal vez el siguiente mes vaya. Te darás cuenta que en el momento menos pensado entraste en un enfriamiento, en un freezer que te congela de la pasión por la palabra, y cuando te das cuenta tu hogar, tu familia, tu matrimonio y todo a tu alrededor está totalmente frisado, congelado, porque una pequeña zorra. Todo empezó porque un día había un gran partido de fútbol y decidiste quedarte en la televisión viendo el partido y perdiste tu reunión, tu congregación, tu palabra. Y ahí empezó con una pequeña zorra que te apartó del llamamiento, que te apartó del compromiso, que te apartó de la bendición. Mis amados hermanos, continuaremos esta semana con este tema. Salvemos las familias. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder la viña. Mis amados, gracias por acompañarnos en Estudio Bíblico Devocional. Espero que este sea un tema apasionante. Preste mucha atención porque Dios nos va a hablar con mucha claridad. Mes de Elul, el rey está en nuestro campo. Y cuando el rey está en nuestro campo, vamos a escudriñar dónde están esas pequeñas zorras que nos roban la bendición. Gracias por compartir el video, gracias por sus mensajes, gracias por acompañarnos en Estudio Bíblico Devocional. Mis amados, muy buen día, shalom y bendiciones.